Muy buen día, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 19 de abril, mi nombre es Nelly y siempre es un gozo poder estar aquí reunida con todos ustedes para leer la palabra de Dios, la palabra que sabemos que permanecerá para siempre. Y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a comenzar nuestra lectura leyendo Josué capítulos 19 y 20. Vamos a estar leyendo en esta semana en la versión traducción en lenguaje actual. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por darnos vida un día más, Señor. Gracias, bendito Dios, por tus promesas, por todo aquello que encontramos en tu palabra, Señor, que vivifica nuestras almas, que nos da esperanza, Señor, y también sanidad. Gracias, Dios. Danos entendimiento de tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, comenzamos con Josué capítulo 19. El segundo territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Simeón. Sus tierras quedaban dentro del territorio de la tribu de Judá. Comprendía las ciudades de Bérseba, Moladá, Seba, Aser-Sual, Balá, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet-Marcabot, Azar, Susa, Bet-Lebaot y Saruén. Eran 13 ciudades con sus aldeas. También recibieron las ciudades de Enrimón, Éter y Asán con sus aldeas. Este territorio comprendía todas las ciudades y aldeas en el sur, hasta la ciudad de Ramá en el desierto del sur. Josué le había dado a la tribu de Judá más territorio del que necesitaba, así que le entregó parte de sus tierras a la tribu de Simeón. El tercer territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Zabulón. El territorio que recibieron llegaba al sur hasta Sarid. De allí la frontera seguía hacia el oeste hasta Maralá, pasando por Dabeset y el arroyo que está al este de Jocneam. Al este de Sarid, la frontera llegaba hasta Kislot Tabor, de allí seguía a Daberat y luego subía hasta Jafía. Siguiendo hacia el este, llegaba a Gad-Efer, pasaba por Itacasín, dando luego la vuelta por Nea hasta Rimón. En el norte, la frontera daba la vuelta hasta Anatón y terminaba en el valle de Jefté-El. Este territorio que recibió la tribu de Zabulón incluía 12 ciudades con sus aldeas. Entre ellas estaban Catat, Naalal, Simrón, Idalá y Belén. El cuarto territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Isaacar. Comprendía las ciudades de Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sion, Anarat, Ravid, Kisión, Eves, Remet, Enganim, En-Adá y Bet-Pasés. En el norte, su frontera hacia el este iba desde el monte Tabor hasta el río Jordán, pasando por las ciudades de Zasimá y Bet-Semes. Todo este territorio, incluyendo las 16 ciudades con sus aldeas, pertenecía a la tribu de Isaacar. El quinto territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Aser. Al sur, la frontera iba desde la ciudad de Elcat hacia el oeste, incluyendo las ciudades de Alí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Misal. La frontera oeste era el monte Carmelo y Sior Livnat. Al este la frontera partía de Elcat hacia el norte hasta Bet-Dagón. Luego de pasar por el territorio de la tribu de Zabulón, seguía por el valle de Jefté-El hasta Bet-Emek y Neiel. Después pasaba por Kabul, Abdón, Hebrón, Rehob, Amón y Caná, terminando en Sidón. De allí giraba hacia Ramá. Llegaba hasta el fuerte de Tiro, continuaba por Osá y terminaba en el mar Mediterráneo. Comprendía también a Maaleb, a Aksib, a Umá, a Afec y a Rehob. Estas 22 ciudades con sus aldeas estaban comprendidas dentro del territorio que recibió la tribu de Aser. El sexto territorio sorteado
fue para los grupos familiares de la tribu de Neftalí. La frontera norte iba desde la ciudad de Elef, pasando por el roble cercano a Saanamín, seguía por las ciudades de Adami, Nequeb y Jabneel hasta Lacum y terminaba en el río Jordán. La frontera sur comenzaba en el Jordán, llegaba por el oeste hasta la ciudad de Asnot Tabor. Allí giraba al norte y seguía por la frontera de la tribu de Zabulón hasta la ciudad de Ucoc. Después seguía hacia el oeste, siempre bordeando la frontera de Zabulón. Al oeste, su frontera daba con el territorio de la tribu de Aser y al este con el río Jordán. Las ciudades fortificadas eran Sidim, Ser, Amad, Rakad, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Kedes, Edrei, Enazor, Irón, Migdal El, Orem, Bet Anat y Bet Semes. En total, había 19 ciudades con sus aldeas en el territorio entregado a la tribu de Neftalí. El séptimo territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Dan. Comprendía las ciudades de Sorá, Estaol, Irsemes, Saalbim, Ayalón, Getlá, Elón, Tibnat, Ecrón, Eltequé, Gibetón, Baalat, Jeúd, Beneberac, Gad-Rimón, Mejarcón y Racón, junto con la región frente a Jope. Todas estas ciudades y sus aldeas pertenecían a la tribu de Dan. Más tarde los de Dan perdieron sus tierras, así que fueron al norte y atacaron la ciudad de Lesemen. Mataron a toda la gente que allí vivía y se apoderaron de la ciudad. A la ciudad le cambiaron el nombre y la llamaron Dan en honor de su antepasado. Cuando los israelitas terminaron de repartir la tierra, le dieron su parte a Josué. Por orden de Dios, le dieron la ciudad que Josué había pedido, es decir, Timnat Será, en la región montañosa de la tribu de Efraín. Josué reconstruyó la ciudad y vivió allí. Josué, el sacerdote Eleazar y los jefes de los grupos familiares consultaron a Dios antes de hacer el sorteo de cada uno de estos territorios. Para esto se reunieron a la entrada del santuario en Silo, y así terminó el reparto de los territorios. Capítulo 20. Después de esto, Dios le dijo a Josué: recuérdales a los israelitas que deben elegir algunas ciudades que servirán de refugio. Ya les había hablado de esto por medio de Moisés. Cualquiera que, sin querer, mate a otra persona, podrá refugiarse en esas ciudades y así escapar de los parientes del muerto que quieran vengarse. Al llegar a una de estas ciudades, se presentará ante las autoridades que se reúnen a la entrada de la ciudad y les explicará lo que pasó. Ellos entonces lo dejarán entrar y le asignarán un lugar donde pueda quedarse a vivir. Si los que buscan vengarse lo siguen hasta allí, las autoridades de la ciudad no se lo entregarán. Tienen que protegerlo, porque dio muerte a otro por accidente y no porque fueran enemigos. El que buscó refugio tendrá que ser juzgado públicamente y se quedará en esa ciudad hasta que haya fallecido el jefe de los sacerdotes que lo juzgó. Solo entonces podrá volver a su propia casa en la ciudad de donde huyó. Los israelitas eligieron las siguientes ciudades: Kedes en Galilea, en las montañas de la tribu de Neftalí; Siquem, en las montañas de la tribu de Efraín; Hebrón, en las montañas de la tribu de Judá; Béser, de la tribu de Rubén, en la meseta del desierto que está al este de Jericó, al otro lado del río Jordán; Ramot, de la tribu de Gad, en la región de Galaad; Golán, de la tribu de Manasés, en la región de Basán. Estas ciudades de refugio fueron elegidas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivieran con ellos. Cualquier persona que matara a otra sin querer podía refugiarse allí. De esa manera, el pariente más cercano del muerto no podía vengarse, y el que buscó refugio tenía derecho a ser juzgado públicamente.
Lucas capítulo 19. Comenzamos a partir del versículo 28 hasta terminar este capítulo en el versículo 48. Jesús terminó de hablar y siguió su camino hacia Jerusalén. Cuando llegó cerca de los pueblos de Betfagé y Betania, se detuvo junto al monte de los Olivos. Allí les dijo a 2 de sus discípulos: vayan al pueblo que está allá. Tan pronto entren, van a encontrar un burro atado. Nadie ha montado antes ese burro. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita. Los 2 discípulos fueron al pueblo y encontraron el burro, tal como Jesús les había dicho. Cuando estaban desatándolo, los dueños preguntaron: ¿por qué desatan el burro? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Luego se llevaron el burro, pusieron sus mantos sobre él y ayudaron a Jesús para que se montara. Jesús se dirigió a Jerusalén y muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde él iba a pasar. Cuando llegaron cerca del Monte de los Olivos y empezaron a bajar a Jerusalén, todos los seguidores de Jesús se alegraron mucho. Todos gritaban y alababan a Dios por los milagros que Jesús había hecho y que ellos habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre de Dios, que haya paz en el cielo, que todos reconozcan el poder de Dios. Entre la gente había también unos fariseos y le dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Jesús les contestó: les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró y dijo: habitantes de Jerusalén, cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz. Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados. La destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto, porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y comenzó a sacar a todos los vendedores que allí estaban y les dijo: Dios dice en la Biblia: mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús iba al templo todos los días para enseñar. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo planeaban cómo matarlo, pero no podían hacer nada contra él, pues la gente quería escuchar sus enseñanzas. Salmo 88. Dios mío, no me dejes solo. Himno de la Escuela de Música de Coré, compuesto por Emán el Ezraíta. Instrucciones para el director del coro. Este himno deberá cantarse como un lamento. Dios mío, tú eres mi Salvador. Día y noche pido tu ayuda. Permite que mi oración llegue a tu presencia. Presta atención a mis ruegos. Sufro tantas calamidades que estoy al borde de la muerte. Parece que ya no tengo remedio. Hasta hay quienes me dan por muerto. Parezco un cadáver ya enterrado, al que nadie toma en cuenta porque la muerte se lo llevó. Es como si estuviera en el barranco más oscuro. El golpe de tu furia ha caído sobre mí. Es como una inmensa ola que me ha hecho naufragar. Por ti he perdido a mis amigos, me consideran repugnante. Es como si estuviera preso y no encontrara la salida. Es tan grande mi tristeza que se llenan de lágrimas mis ojos. Hacia ti, Dios mío, tiendo los brazos y te llamo a todas horas. Si realizas un milagro, ¿te darán gracias los muertos? Claro que no. Allá en el sepulcro, donde termina la vida, no hay quien hable de tu amor ni de tu fidelidad. Allá en las tinieblas, donde todo se olvida, nadie sabe de tus milagros ni de tus actos de justicia. Dios mío, todas las mañanas te busco en oración. Yo te ruego que me ayudes. ¿Por qué me rechazas?
¿por qué me das la espalda? Desde que era joven he sufrido mucho, he estado a punto de morir. Soy víctima de tus castigos y ya no puedo más. Sobre mí recayó tu enojo, me tienes derrotado. Tus ataques me rodean a todas horas y me tienen cercado por completo como las olas del mar. Por ti ya no tengo amigos, me he quedado sin familia. Ya solo me queda esta terrible oscuridad. Continuamos con Proverbios capítulo 13, versículos 12 al 14. Qué tristeza da que los deseos no se cumplan, y cómo nos llena de alegría ver cumplidos nuestros deseos. Si te burlas de una orden, tendrás tu merecido. Si la obedeces, tendrás tu recompensa. Las enseñanzas del sabio son una fuente de vida y pueden salvarte de la muerte. Y bien, bueno, algo que leímos acerca de Josué capítulo 19 y 20, vimos esta repartición o asignación de los territorios para cada una de las tribus e incluso para las ciudades de refugio, pero algo que a mí me llamó la atención y es el versículo 51 del capítulo 19, dice que Josué y el sacerdote Eleazar y los jefes de los grupos familiares consultaron a Dios antes de hacer el sorteo de cada uno de los territorios. Y bueno, qué importante es que realmente podamos, pues cualquier cosa que hagamos y sobre todo para, pues en aras o de querer hacer la voluntad de Dios, pues bueno, siempre consultar al Señor, siempre buscar su dirección en cada cosa que hagamos. En Lucas vemos estos dos acontecimientos o dos hechos. Uno de ellos, bueno, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en donde, bueno, la gente lo recibe exaltándolo y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Lo estoy mencionando en la versión Reina Valera 1960. Pero a la misma vez vemos también que algunos fariseos entre la multitud le decían: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero el Señor les dice: si ellos callaran, las piedras clamarían. Y vemos esta oposición de los fariseos, y bueno, no solamente de ellos, sino de muchos, ¿verdad? Que no podían soportar o no lograban entender por qué era que Jesús estaba recibiendo esta alabanza, esta adoración como pues digna de un rey. Y bueno, también leímos acerca de la purificación del templo. De Proverbios capítulo 13, hoy leímos del 12 al 14, quisiera mencionar el 12 en la versión Reina Valera 1960, dice así: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Qué importante es darnos cuenta que muchas veces cuando estamos esperando a que el Señor conceda alguna petición de nuestro corazón, bueno, que sepamos que sí puede llegar esto, como dice aquí: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando no vemos la respuesta, o pasan días y quizás meses y meses, pues de pronto esto pudiera venir a nuestro corazón. En la versión de que leímos el día de hoy dice: qué tristeza da que los deseos no se cumplan. Pudiéramos pensar a veces así, que pues no sé qué ustedes han pensado cuando no ven una respuesta de parte del Señor, o cuando algo que ustedes han pedido. Yo no sé si ha venido la tristeza o como dice, el tormento, la tristeza, la amargura, qué sé yo, pero es muy importante que nosotros entreguemos eso al Señor. Es importante que incluso si ha habido falta de fe o ha llegado la duda al corazón por no ver alguna oración, petición cumplida el día de hoy, es importante que todo eso se lo entreguemos al Señor.
y permitir que el Señor renueve esa fe, esa esperanza en sus promesas, en su palabra, que pueda venir de nuevo a nuestro corazón la paz, el gozo y la certeza de que el Señor va a responder conforme a su voluntad. Él es el que sabe todas las cosas y sobre todo también en su tiempo. Y bien, amigos, recordándoles que todos los días están disponibles de Ave Salmos, de Ave Proverbios, de Ave en español en la aplicación Daily Audio Bible Mobile App. Ahí también van a poder escuchar la lectura de la Biblia en otros idiomas y también los invitamos a compartir como siempre estos audios, que también, bueno, la lectura de Ave en español está también en Facebook y en YouTube a través del usuario de Ave Español. Y bien, bueno, les deseamos un muy bendecido día. Dios les bendiga, Dios les guarde a ustedes y a sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana, primero Dios. Cuán grande abismo nos separaba, jamás tal cima pude escalar. Desesperado miré hacia el cielo y te invoqué en mi oscuridad. Entre la noche, tu dulce gracia venció las sombras de mi ser. Fue consumado el plan eterno en Jesús, mi esperanza fiel. Asombrosa misericordia, inexplicable e inmenso amor. El Dios eterno dejó su gloria para sufrir mi maldición. La cruz lo ha dicho, soy perdonado, me ha redimido el gran Salvador mío, tuya es mi vida, oh Jesús, mi esperanza fiel. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró, las cadenas rotas son, en tu nombre hay salvación, oh Jesús, mi esperanza fiel. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró, las cadenas rotas son, en tu nombre hay salvación, oh Jesús, mi esperanza fiel. Eres tú, Señor. En su promesa selló aquel día cuando su cuerpo se levantó. Tu voz de trueno